Algunos inmigrantes alemanes en Venezuela, interesados por tener servicios luteranos. Se escucha o el micrófono. Ok, ahí. Ahí está. Entonces, según la historia, en 1865, algunos inmigrantes alemanes en Venezuela, interesados por tener servicios luteranos, pidieron ayuda a la Gustav Adolf Association of Leiden de los Países Bajos. Así que con el fin de suplir esta petición, dicha asociación inició la recaudación de 385 florines durante 5 años, lo que entonces hizo posible la visita de algunos capellanes a Venezuela. Algunos de estos capellanes habían sido asignados a Curazao, pero no fue sino hasta el 9 de febrero de 1870 que se formó una comisión para establecer una congregación luterana en Caracas. Sin embargo, a causa de los disturbios políticos y las crisis financieras, se hizo difícil tener un pastor alemán residente. Cabe destacar que los servicios eran dirigidos en el idioma alemán y uno que otro en el idioma escandinavo. La intención no era compartir el evangelio con los nativos venezolanos en su propia lengua. Hasta entonces, los capellanes mercantes hacían una parada en La Guaira, ciudad costera de Venezuela, para tener los respectivos servicios. Se dice que el primer sermón luterano fue predicado por George Ramin en Caracas, Caño Amarillo, el 1 de enero de 1894, en la casa del general Joaquín Crespo, que era presidente en ese momento. Desde aproximadamente 1884 hasta el 1900, la comunidad alemana en Venezuela fue atendida pastoralmente por ministros no residentes. Los pastores entonces realizaban visitas periódicas para atender las necesidades espirituales de los inmigrantes. Hacia el 1900, al menos 5 pastores consecutivos lograron establecerse, pero temporalmente en Caracas, brindando un acompañamiento más constante a la comunidad. Sin embargo, en 1920, la presencia pastoral cesó por más de 3 décadas, dejando a la comunidad sin un ministro residente hasta la llegada del doctor Henry Falk en 1952, quien se estableció formalmente en el país. Cabe señalar que ya en el 1948, el CIAMES había iniciado contactos en Venezuela mediante una visita exploratoria. Durante estos años, también comenzaron a llegar diversas misiones protestantes y evangélicas al país. No obstante, la Iglesia Católica Romana continuaba siendo la confesión religiosa dominante, en gran parte debido a su estrecha vinculación con los líderes políticos y su fuerte presencia en el ámbito social a través de obras de caridad dirigidas especialmente a los sectores más vulnerables. Para 1945, el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita fue derrocado por un movimiento liderado por la Junta Revolucionaria de Gobierno. Durante estos años, el auge petrolero atrajo a muchos del campo a las ciudades, acelerando el crecimiento urbano en áreas como Caracas y Maracaibo. Como el país no estaba preparado, surgieron varios barrios marginales y problemas de vivienda. La economía se volvió menos agrícola y más petrolera. Venezuela se convirtió rápidamente en uno de los mayores exportadores de crudo, atrayendo capital extranjero. Esto creó una marcada diferencia entre el campo empobrecido y la ciudad en expansión. Los movimientos sociales impulsaban mejoras laborales y mayor acceso a la educación, aunque el analfabetismo persistía en zonas rurales. La Iglesia Católica dominaba el panorama religioso con fuerte influencia en la vida social. Después de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela recibió a miles de inmigrantes europeos, favorecida por su política de puertas abiertas y su industria petrolera. Ya para la primera mitad del siglo XIX, muchos inmigrantes se habían asentado en Venezuela. Muchos fueron españoles, italianos, portugueses, judíos, etcétera. Ellos se dedicaron al comercio, la agricultura, construcción de infraestructuras, panaderías familiares, entre otras cosas. Mayormente, como dice aquí,
partieron a Venezuela atraídos por los escritos de Alexander von Humboldt. Ya en el 1941, el famoso programa conocido mundialmente como la Hora Luterana había expandido sus fronteras, lo cual incluso llevó a cambiar su lema de llevando a Cristo de costa a costa por Cristo para todas las naciones. La razón era que el programa radial había llegado a resonar en muchas partes de Latinoamérica, como República Dominicana, Bolivia, Ecuador, etcétera, y en Caracas, en Venezuela, bajo la estación radial con las siglas que están allí. Al cabo de 7 años, en 1948, el doctor Hermann Mayer, representando la Junta de Misiones del CMS, visitó Venezuela para establecer los primeros contactos con los refugiados de la guerra que habían inmigrado a Venezuela. Mayer pudo hacer contacto específicamente en 2 regiones del país, en la capital, en Caracas, y a unos 600 kilómetros al oriente del país, en San Antonio, estado Monagas. En Caracas, el doctor Mayer se reunió con varias personas interesadas en practicar la confesión luterana, y el diálogo estuvo compuesto por diferentes nacionalidades refugiadas en Venezuela, como los que se mencionan ahí. Después de viajar al menos 7 horas desde Caracas hasta San Antonio, pudo encontrarse con Gerhard Zoig. El encuentro de estos dos tuvo lugar en unas tierras que fueron conocidas por su fertilidad para el crecimiento y desarrollo del tabaco. Se dice que después de haberse saludado, Gerhard, todavía intrigado por la visita de este desconocido, preguntó a Mayer: ¿y para cuál compañía trabajas? Lo que éste respondió: para la mejor del mundo. Está dirigida por el Señor Jesucristo, sirvo para la Iglesia Luterana del Sino de Missouri. Posiblemente Gerhard no sabía que este encuentro había sido arreglado por su padre. Se puede leer después cómo fue arreglado por su padre bajo. Primer misionero del LCMS domiciliado en Venezuela. Primer misionero enviado por la LCMS a Venezuela fue el reverendo Theophilus Streiter, y después de haber servido durante varios años como misionero en Brasil, fue llamado nuevamente al servicio misionero a los 63 años de edad, con el cargo de iniciar la obra luterana en Venezuela. Arribó al país el 11 de octubre de 1951, ingresando con una visa de turista. Sin embargo, no le permitió ejercer funciones pastorales o realizar trabajo misionero de manera oficial. Ante esta limitación, los abogados le recomendaron al reverendo Streiter que saliera temporalmente del país y viajara a Curazao. Desde Caracas, creyentes interesados en la obra luterana, entre ellos el señor Martín Frosch y el señor Freddy Meita, casi Maita, pero no Maita, redactaron y afirmaron una carta dirigida al gobierno venezolano, solicitando formalmente el reingreso del pastor para ejercer su labor como ministro religioso. Gracias a estas gestiones, en el transcurso de una semana, Streiter pudo regresar a Venezuela con permiso adecuado para continuar su ministerio. Rápidamente, hacia finales del mismo mes de octubre, el reverendo Streiter ya había oficiado su primer servicio en alemán. Su trabajo inicialmente se concentró en la enseñanza de clases de alemán en la escuela Miss Luisa Hermann, ubicado en la avenida Casanova, Sabana Grande, Caracas. En ese contexto, el 9 de diciembre de 1951, un grupo de creyentes que se reunía regularmente con el reverendo Streiter en dicha escuela eligió la primera junta directiva de la Iglesia Luterana El Salvador. Esta fecha marca entonces oficialmente el inicio del trabajo del CMS en Venezuela. Diversos factores contribuyeron al crecimiento inicial del interés por el luteranismo, primero entre los inmigrantes y luego entre los nativos. Por ejemplo, muchos de los primeros contactos se acercaron motivados por las transmisiones del programa radial La Hora Luterana. Asimismo, un evento significativo que quizás despertó aún más la curiosidad de la población venezolana hacia la fe luterana fue la proyección de la película sobre Martín Lutero durante la década del 1950. Aunque esta fue prohibida por el obispo de Caracas, logró ser exhibida en varias salas de cine que eran propiedad de la familia Radonsky.
En un artículo publicado en The Lutheran Witness, el pastor Strater describió el campo misional venezolano como único, lleno de oportunidades, pero también de grandes desafíos. Señaló las restricciones impuestas a la difusión del Evangelio. No se permitía la publicación de artículos religiosos en los periódicos, ni el uso de carpas para predicar en la calle, ni la distribución de volantes de casa en casa, ya que estas actividades podrían acarrear sanciones legales y o provocar rechazo social, especialmente en la capital. La propuesta misionera de algunas organizaciones evangélicas incluía entonces la participación de mujeres que ayudaban en la instrucción de la fe. En el oriente del país, la misión luterana adoptó un modelo similar. Sin embargo, muchas de estas damas carecían de formación académica formal, lo cual planteaba un desafío significativo. Como respuesta, surgió la idea de establecer una escuela luterana que sirviera con múltiples propósitos. Primero, proclamar el Evangelio. Segundo, ofrecer educación a los hijos de los inmigrantes. Y tercero, contribuir con la alfabetización de una Venezuela que en ese momento tenía carencias educativas. La LCMS en Monagas en el 1951. El estado Monagas durante la primera mitad del siglo XX se caracterizaba por sus altos niveles de pobreza, analfabetismo y por haber sido una de las regiones más afectadas por epidemias. De acuerdo con informes de la Iglesia Católica Romana de la época, Monagas era considerado uno de los estados menos evangelizados del país y presentaba una resistencia significativa a la evangelización católica. En este contexto llegaría Gerhard Zoig, quien fue el primer miembro de su familia en emigrar a Venezuela. Posteriormente, su padre, Henry Zoig, su esposa Angie, aunque gente la conocía como María, su hijo Herman, que algunos le mencionan como Rodolfo, su hija Heidi, arribaron por las costas de Cumaná, contando con el apoyo de su hijo que ya estaba en Venezuela. En ese momento, la familia Zoig no formaba parte de la Iglesia Luterana del Sino de Missouri, ni tuvo participación directa en el inicio formal de su misión en Venezuela. En palabras del propio Gerhard Zoig, recogidas por un tercero, él dijo: en ese momento, cuando comenzó el trabajo del CMS en Venezuela, no éramos miembros del CMS. Durante su primera visita a San Antonio, entonces, el pastor Strater predicó en español a la familia Zoig y a 15 trabajadores de la plantación. Tras ese servicio, Henry expresó su deseo de que también pudieran integrarse las esposas y los hijos de los trabajadores jornaleros. Pastor Strater lo animó a perseverar en la enseñanza entre los hombres, esperando que estos entonces dieran testimonio en sus hogares. Y eventualmente las familias completas comenzaron a asistir a los devocionales organizados en la propiedad de los Zoig. Las labores de evangelización se extendieron a varias comunidades del municipio Acosta, tales como El Rincón, San Francisco, Cachimbo y Quebrada Seca. En estas zonas, tanto Henry como Gerhard compartían el evangelio con los trabajadores residentes, a la par de sus labores agrícolas. Y en las tardes, Gerhard se encargaba de transportar a los trabajadores hasta el lugar donde se realizaban las vísperas, las cuales eran dirigidas por su padre Henry. Con el tiempo, Henry Zoig fue reconocido formalmente como pastor del CMS mediante el proceso de coloquio. Él era diácono que había sido instalado en Alemania. El trabajo evangelístico en Monagas entonces creció más y más y comenzaron a realizar clases bíblicas por las tardes en la semana, servicios los domingos por la mañana. Muy rápido el número incrementó a 45 personas, con lo cual la casa y el patio de los Zoig llegó a ser tan pequeño para albergar a todas las personas. Fue entonces cuando comenzaron a segregar y tener varios grupos en diferentes partes de la zona. Así entonces replicaron el mismo trabajo en cada lugar de donde eran los trabajadores. Al cabo de un tiempo, el pastor Strater predicaría en lo que sería una bonita ocasión para inaugurar la primera congregación luterana al oriente del país.
Al menos 80 personas nativas venezolanas estuvieron presentes. Asimismo, en el Rincón, el trabajo comenzaba a rendir frutos y otros pueblos comenzaban a interesarse por escuchar la palabra de Dios. En palabras del mismo pastor Strater, el Señor estaba usando el tabaco para abrir las puertas del Evangelio a mucha gente. Bueno, para abrir el Evangelio. En una conversación con Medardo Aparismo, quien era uno de los primeros miembros de la iglesia ahí en San Antonio, este afirmó que tres hombres de nombre Donato Romero, Facundo Barbás y Jorge Guerra, animados por el deseo de Henry Soig de formar un grupo luterano, donaron el lote de tierra donde hoy está ubicada la iglesia. Además, con la ayuda de otros dos hermanos, Gabriel y Venancio Brito, fueron parte fundamental de la construcción de la capilla que lleva por nombre hoy Iglesia Luterana del Redentor. En San Antonio se construyó también una residencia que para SOIC podría servir como instituto bíblico. Hoy día, sin embargo, funciona como residencia pastoral, pero algunos estudiaban ahí. El CMS en Caracas en el mismo año. Por otro lado, en la ciudad capital, la cosecha estaba compuesta de protestantes europeos y nativos venezolanos, estos últimos con un poco de más dificultad de alcanzar. Sin embargo, la apertura del Colegio La Concordia en Caracas, pese a todas las dificultades legales, se había podido lograr. Pronto, esta institución comenzaría a ser crucial en el trabajo de la capital. El inicio de la Iglesia Luterana en Venezuela comenzaba a tomar forma. En mayo de 1952, dicha iglesia recibió su estatus legal y para septiembre del mismo año, su colegio misional La Concordia abrió sus puertas. En el mismo año, pero un poco más tarde, después de la llegada del pastor Strater, se uniría al trabajo el pastor Robert Hibner, nacido en Argentina. Robert había completado su vicariato entre los guatemaltecos y en junio de 1952 celebró su graduación en el Seminario Concordia en San Luis. Relata Hibner en sus memorias que tan pronto como llegó a Venezuela junto a su esposa, Margaret, el 20 de julio de 1952, su colega Strater le comunicó que sería el director del Colegio Misional La Concordia, el cual abriría sus puertas al público en solo 7 semanas después de haber llegado él. Y todo esto sería parte de una reunión que se celebraría al día siguiente de su llegada, es decir, el 21 de julio a las 3 de la tarde. Pastor Robert entonces fungiría como el director de la escuela en Caracas, que estuvo compuesta por al menos 85 estudiantes en su primer año. La matrícula estudiantil estaba compuesta por venezolanos, alemanes, españoles, italianos, griegos, etc. En este primer año, el colegio se quedaría corto de cupos, por lo que algunos estudiantes no pudieron inscribirse. Pero en el segundo año se ampliaría más el espacio para recibir más estudiantes. En la escuela, cada día el director Himmler comenzaba con una devoción, además insistía en la instrucción bíblica de los maestros y los alumnos como parte fundamental de la escuela. Por otro lado, el pastor enseñaba las clases de catecismo a quinto y sexto grado. Los domingos entonces el pastor Strater traía a los nuevos estudiantes a la escuela bíblica. Gracias a la labor de la escuela, 25 nuevos estudiantes habían llegado a participar de la iglesia. Con gran dedicación, el pastor Himmler también había comenzado una clase bíblica en español con la familia de los niños del colegio. Este trabajo permitió que muchos padres comenzaran a llegar a los servicios dominicales que eran ofrecidos en inglés y español cada domingo en la iglesia El Salvador. Cristo para todas las naciones en Venezuela. El trabajo de Cristo para todas las naciones en Venezuela comenzó formalmente en 1954, cuando su oficina se incorporó a la labor misionera con el objetivo de consolidar la presencia luterana en el país. El año siguiente, el doctor Meléndez predicó en el inicio de la obra de la Iglesia Santa Trinidad en Caracas. Sin embargo, en los primeros momentos hubo dificultades logísticas que complicaron la entrega de los materiales religiosos, por lo que el reverendo Himmler tuvo que recorrer personalmente la capital
para distribuir los recursos solicitados, enfrentando los desafíos de una ciudad densamente poblada y de grandes edificios. En octubre del 1956, Héctor Lazo y su esposa Becky llegaron a Venezuela para continuar la labor iniciada por el reverendo Strater en el sector de Catia al oeste de Caracas. Pastor Lazo también asumió la dirección de la Oficina Nacional de CPTLN y junto con Hibner expandieron el alcance de la obra hacia los estados Monagas, Carabobo, Lara, Mérida y Zulia, desempeñando un papel clave en la difusión del mensaje luterano. Frecuentemente, el inicio de nuevos puntos misionales estaba estrechamente vinculados a las acciones de CPTLN, que se convirtió en una herramienta fundamental para la evangelización. Su estrategia combinaba medios radiales como devocionales breves, reflexiones, anuncios y programas evangelísticos, con la distribución del material impreso, incluyendo folletos, cursos bíblicos por correspondencia, volantes y estudios introductorios de la fe cristiana. Además, las actividades presenciales, organizadas tanto en las oficinas locales como en los espacios comunitarios, fortalecieron el contacto directo con las personas alcanzadas. Estas iniciativas no solo facilitaron una conexión inicial con el mensaje, sino que también funcionaron como puente entre la comunidad, los misioneros y las incipientes congregaciones. De este modo, CPTLN contribuyó decisivamente a la expansión de la obra luterana, llegando a numerosos hogares en diversas regiones del país. No obstante, no todos los contactos generados a través de CPTLN se traducían en respuestas inmediatas, como testifica el reverendo Daniel Conrad. En muchos casos, solo un pequeño porcentaje, aproximadamente un 10%, mostraba apertura genuina al Evangelio. Aún así, ese grupo reducido ofrecía oportunidades valiosas, especialmente para el trabajo con familias. El alcance de CPTLN también se extendió por contextos de alta vulnerabilidad, como las cárceles venezolanas, donde la palabra de salvación fue proclamada con esperanza y consuelo. 1956, la Iglesia Luterana de Venezuela sería registrada como entidad jurídica, teniendo a Hibner como presidente. El mismo año, el reverendo Fred Riedel aceptaría el llamado para trabajar en Valencia, Carabobo. Solo un año antes de este acontecimiento, los hijos del pastor Zoic serían enviados para estudiar en el Seminario Concordia de Buenos Aires, Argentina, y más tarde se unirían a ellos otro estudiante de nombre Topanio Hasti. Para el 1957 llegaría el misionero en educación Robert Schmidt y el vicario Rodolfo Blanc, y en los años siguientes los vicarios Fred Boden, Donald Wittengruber, Gail Schmidt y John Dokovich. Más adelante también llegaría la diaconisa Laurie Greenbeck para servir por 2 años, y algunos de los vicarios eran entonces asignados para trabajar en la enseñanza del colegio con la Concordia, enfocándose especialmente en el idioma inglés y las clases de religión, aunque además daban seguimiento visitando la familia de los niños que estudiaban en el colegio, también a los contactos de CPTLN. Pero un gran acontecimiento sin precedentes sucedería en la historia venezolana. El 23 de enero de 1958, el dictador Pérez Jiménez sería derrocado y enviado al exilio. Sin duda, este evento marcó un hito en la historia venezolana, cambiando el panorama político y social de Venezuela. Con todo lo que implicaba dicho evento, la misión luterana iniciaría una obra en Río Chiquito con el nombre Betel, en Monagas, y luego en 1960 nacería la congregación Emanuel en Aricagua, estado Sucre. Los cambios políticos y sociales que produjo el derrocamiento de la dictadura trajeron consigo la migración interna de muchas personas hacia las ciudades más grandes en busca de nuevas oportunidades. Fue así entonces como muchos luteranos del estado Monagas y Sucre, respectivamente, atraídos por el auge industrial generado por las represas hidroeléctricas del río Caribe, la industria del hierro y el aluminio, emigraron a la región de Guayana en el estado Bolívar.
Esta migración impulsó la formación de 4 nuevas congregaciones luteranas en San Feli y Puerto Ordaz, además de varias misiones en áreas cercanas a esta. Por su parte, en la ciudad de Caracas se fundaría en el 1961 la Iglesia Luterana La Santa Trinidad. Este crecimiento reflejó el cambio demográfico y la necesidad de acompañar espiritualmente a las comunidades en sus nuevos asentamientos. Todo parecía indicar que era el momento propicio para recibir a aquellos estudiantes que habían sido enviados a Argentina. Sin embargo, después de haber completado su programa de estudio en el Seminario Concordia de Buenos Aires, los hermanos Zoig regresaron a Monagas, pero solo permanecieron un año. Gerhard volvería a Argentina y Hermann serviría en Guatemala un año y luego en Brasil. Lopania Hasti tampoco serviría en Venezuela, sino que sería pastor en Costa Rica. Entonces, hasta el 1960, el pastor Zoig estaría en Venezuela, luego iría a Alemania para tratar su diagnóstico de leucemia, pero luego se mudaría a Brasil junto a su esposa cerca de su hijo Hermann. Del deseo a la realidad, la búsqueda de una formación teológica pastoral para la ILB. En 1962, el CMS inauguró un programa de educación teológica en Antigua Guatemala llamado Distrito Misionero del Caribe. Este tenía el propósito de formar catequistas y evangelistas para México, Centroamérica, Cuba y Venezuela. Misionero Robert Hoferkamp y el profesor Edgar Keller lideraron este esfuerzo. La intención era que los graduados estuvieran entrenados y autorizados para enseñar el Catecismo Menor de Lutero. Serían entonces reconocidos como catequistas en sus congregaciones y al mismo tiempo serían animados a continuar en sus estudios hasta recibir el título de evangelista. Una vez investidos con esta función, se esperaba que pudieran dirigir la liturgia bajo la supervisión de un pastor ordenado. Los tutores del programa visitaban regularmente a los estudiantes del sistema de educación teológico por extensión y en diversos países donde trabajaba la del CMS. En Venezuela, por ejemplo, se estableció un centro en San Antonio, en esa casa pastoral que había sido construida. Y allí Hoferkamp introducía y enseñaba la primera lección de cada curso, dejando luego la continuidad semanal a cargo de un pastor local. El programa de Dimicar operó por unos 3 años, hasta que fue gradualmente sustituido con la apertura del Seminario Luterano de Augsburgo en la Ciudad de México. Este cambio conllevó el retiro de Hoferkamp y posteriormente de Keller, cerrando definitivamente el ciclo. Como consecuencia, numerosos venezolanos interesados en el ministerio quedaron sin acceso a una formación teológica estructurada. Los estudiantes que completaron dicho programa fueron Ángel Luis Lisboa, Luis Aparicio, Domingo José González, Bernardo Aparismo y Gabriel Brito. Sin embargo, pese al fruto, no pudieron servir a la iglesia mucho tiempo, porque desde los años 50 hasta los primeros principios de los 70, estos catequistas, evangelistas y pastores eran trabajadores que recibían un salario del CMS. Pero una vez esta política cambió, los catequistas se vieron la necesidad de abandonar el ministerio y buscar otros empleos. Un caso ilustrativo de esta diversidad en la formación y en los vaivenes de las políticas eclesiásticas es el de Medardo Aparismo, quien conoció personalmente al pastor Zoig cuando apenas era un niño. Además estuvo bajo el cuidado pastoral de varios otros misioneros. Junto con su familia, eran miembros activos de la Iglesia Luterana del Redentor. Medardo formó parte de una segunda camada de estudiantes provenientes de las zonas rurales del oriente del país, particularmente de Monagas. Él relata que 2 de sus hermanos participaron en un tipo de formación teológica distinta, organizada bajo el programa Dimicar, y que luego Ángel Lanza y Aparismo continuaron su preparación teológica en México, en el centro Augsburgo. Esto representó uno de los pocos intentos formales de profundizar la formación de pastores venezolanos fuera del país. Para cuando Medardo inició su propio camino formativo en los años 70, el modelo ya había cambiado considerablemente. Fue enviado a estudiar en el Instituto Bíblico
Las Delicias, como dice en la nota ahí abajo, era un instituto ecuménico donde varias religiones se juntaban para estudiar. Él había sido entonces enviado a estudiar en ese instituto junto con la señora Olga Velázquez, Luis Vicente y otro miembro activo de la iglesia Quebrada Seca en Betel, en Monagas, perdón. Al cabo de 4 años de formación, la noticia que se compartió con los jóvenes pastores y estudiantes era la de un cambio en las políticas del sínodo. Esto no solo ocurrió en Venezuela, sino también en las misiones mundiales. Esta decisión, lejos de ser un simple ajuste administrativo, generó malestar y descontento entre los misioneros y los nuevos pastores y vicarios nacionales, especialmente en las zonas rurales, donde muchos dependían de esa ayuda para sostener sus labores pastorales. Debido al mismo desánimo y al deseo de salir adelante, Medardo se trasladó a la capital para estudiar música y buscar una fuente de ingreso estable. Su historia representa en muchos sentidos el reflejo de una estructura eclesial que, aunque misionera en su origen, no logró consolidar un modelo sostenible ni una estrategia clara para el desarrollo del liderazgo nacional, pastoral nacional. La madre del autor de este ensayo, Mariela Espinosa, representa de manera concreta uno de los frutos del trabajo misional en las zonas rurales al oriente venezolano, particularmente en la congregación Roca de la Eternidad, me parece que era, ubicada en Quebrada Seca, estado Monagas. Ella recuerda que a la edad de 9 años solía acompañar al pastor Bernardo Aparismo y a su esposa al pueblo de Caripe, donde tomaban cursos en el Instituto Bíblico de las Delicias. En relación con el tema de la misericordia en la misión, ella menciona que una pareja de misioneros que llegaron a donde ella vivía, el esposo enseñaba sobre agricultura y la esposa impartía clases de trabajos manuales. Con profundo aprecio y gratitud, ella conserva el recuerdo de aquellos años en los que cada fin de semana jóvenes pastores nacionales como Ángel Luis Lisboa, a Luis Aparismo, Domingo González, Bernardo Aparismo, Gabriel Brito, recorrían fielmente las comunidades rurales para visitar las congregaciones, realizar escuelitas bíblicas con los niños, repartir invitaciones por las áreas aledañas y entonar himnos luteranos junto a los miembros. Estas visitas no solo evangelizaban, cultivaban comunidad, enseñaban la fe y encarnaban una pastoral comprometida. No obstante, ese dinamismo fue afectado profundamente por los cambios en el sustento económico pastoral. Entonces, en esa nota que está abajo, 22, eh, hay un documento sobre la estrategia de la misión luterana en Venezuela y no tiene fecha sobre cómo se va a organizar la iglesia, pero dice algunas ideas que tenían. Por ejemplo, el punto 4 dice que una de las ideas que tenían para sostener a las congregaciones era la de tener 7 diáconos pastores laicos. Otro estaban pensando cómo sustituir al pastor Gabriel Brito, que ya no era más pastor después de ese recorte. Y decía entonces que en el punto 7a, alguna de las ideas era pensar en un liderazgo femenino, también la necesidad de una atención constante, por lo menos semanal, también enviar líderes desde una iglesia madre, o también la de un estilo diferente de Juan de Frías, del Instituto Teológico, que se compusiera de menos estudios y que los estudios fuesen más cortos. Otro de los participantes del seminario Habsburgo fue el reverendo Ángel Lanza, oriundo de Cumanacoa, estado Sucre. Aunque el centro de Ciudad de México no era considerado una opción viable para las exigencias, por las exigencias académicas, como el título de bachiller y sus costos, el pastor Lanza logró superar estas barreras y posteriormente continuó sus estudios también en Chicago, Estados Unidos. Tras culminar su formación, regresó a Venezuela con su esposa mexicana, sus dos hijos, y sirvió en la Iglesia del Mesías en Caracas y colaboró con otras congregaciones.
Frente a la creciente necesidad de líderes, nació entonces el Instituto Teológico Juan de Fría, fundado por Rodolfo Blanc. Este centro se consolidó como el principal semillero de formación pastoral tras el cierre del Seminario Augsburgo en 1980. Según su fundador, el programa fue diseñado para responder a las necesidades específicas de la Iglesia Luterana de Venezuela. La idea consistía en formar grupos de estudiantes por regiones o estados con profesores locales o itinerantes, permitiendo así que los alumnos permanecieran en su contexto ministerial con la posibilidad de participar de algún seminario ecuménico para tomar algunas materias que no eran parte del currículo del instituto. Nuevas misiones y congregaciones. A partir de la década de 1960, la ILB experimentó un crecimiento sostenido en su labor eclesial y educativa, especialmente en regiones urbanas y rurales del oriente y el centro del país. Bueno, aquí están algunas fechas de algunas iglesias y sus nombres cuando fueron fundadas. Voy a pasar eso. Otra idea que había en la estrategia misionera era la de centros luteranos. Con la presencia de varios misioneros en las ciudades principales, se dio apertura a una nueva obra en Sabana Grande, Caracas, llamada Centro Luterano, en el 86. Con esta estrategia se buscaba alcanzar más los urbanismos por aquella inmigración de las zonas rurales a las ciudades. Uno de los frutos del trabajo de los centros luteranos fue la llegada del reverendo Abel García, que ustedes conocen, al luteranismo, quien más tarde sería pastor en Barcelona, estado en Anzoátegui. García conoció el mensaje de CPTLN a través de sus transmisiones radiales diarias, aunque en ese momento no existía una oficina en su ciudad, por lo que no podía acceder a materiales como los cursos bíblicos. Fue apenas en el 93, con la inauguración del Multicentro Cristiano Concordia, que finalmente pudo recibir y completar estos recursos. A partir de allí, comenzó a participar activamente en las actividades del centro, donde los contactos eran invitados de forma intencional a los servicios dominicales por el equipo de CPTLN. El interés del reverendo García fue creciendo y pronto comenzó clases de catecismo con los pastores misioneros Henry Whitty y Art Boone. Más adelante su hija y luego toda su familia se unieron a la iglesia luterana. García continuó su formación teológica en Caracas a través del Instituto Juan de Frías y tras completar sus estudios fue ordenado como pastor. Más adelante, entre el 2008 y 2016, se desempeñó como director del Instituto Teológico de la ILB. Como él, hay muchas otras historias de líderes y pastores dentro de la Iglesia Luterana de Venezuela que llegaron en una manera similar. Debido al crecimiento y la importancia de CPTLN para el 93, la organización contaba con un director en Caracas de nombre Jaime Paredes, quien visitaba regularmente las oficinas en el país y dictaba talleres relacionados con los materiales que provenían de dicha oficina. La década de los 90 fueron años de cambios positivos en el inicio de la misión, en nuevos lugares, además de fortalecer las congregaciones y dejar pastores nativos en esas congregaciones ya formadas. En el 2002 pasó una crisis que estaba acompañada tanto de la política en Venezuela como algo en la política misionera. No es posible comprender la compleja situación política, económica y humanitaria que ha caracterizado a Venezuela en las últimas décadas sin considerar el giro institucional iniciado a partir del 92. En ese año, el entonces teniente coronel Hugo Chávez Fría lideró un intento fallido de golpe de Estado contra el gobierno constitucional. Este evento marcó el inicio de su ascenso político, consolidando posteriormente con su elección como presidente en el 98. En abril del 2002, su gobierno fue interrumpido brevemente por un golpe de Estado, aunque logró regresar al poder pocos días después, respaldado por sectores militares y populares. Caracas, como otras ciudades del país, vivió jornadas de gran violencia
que dejaron decenas de muertos, cientos de heridos. Sin embargo, en medio de ese clima de incertidumbre, las 8 familias misioneras de la Iglesia Luterana del Sino de Missouri que se encontraban activamente sirviendo en Venezuela permanecieron a salvo. Mark Kempf, misionero residente en la capital, describió el ambiente como calmado pero tenso, calmado pero sin paz. Aunque existía un plan de evacuación, el CMS World Mission optó por no retirar a su personal del país. En ese momento, la presencia misionera del CMS en Venezuela era significativa. Además de Marcos y su esposa Ruth, servían en el país también Rudy Ramona Blanc, Don Elsie, Richard y Marisa Schlag, Ted Cray, Henry, Ruthie Witte, y Sandra Saville, Arthur y Ellie de Bon, Dana y Kathy, perdón, Dan, o Pastor Daniel Conrad, y su esposa, y Cory Bracel. Todos ellos desempeñaban labores pastorales, educativas, administrativas y evangelísticas en diversas regiones del país, fortaleciendo tanto la plantación de nuevas congregaciones como la formación teológica de líderes locales. James Tino, director del área para Venezuela y el Caribe en ese tiempo, manifestó que no había daños a los misioneros ni a las propiedades y pidió a la iglesia orar por un liderazgo competente para Venezuela durante este tiempo difícil y para que las iglesias luteranas fuesen un faro de esperanza en una nación necesitada de esperanza. Reducción de misioneros y cambio de estrategia. Apenas unos meses después, a finales del 2002, comenzaron a manifestarse con mayor claridad las repercusiones institucionales de la crisis económica global sobre las misiones internacionales. El CMS World Mission enfrentó un recorte presupuestario cercano a los 9 millones de dólares, atribuido principalmente a la recesión económica de los Estados Unidos y al desplome prolongado del mercado bursátil. Esta situación llevó a la eliminación de 28 cargos de misioneros de carrera en el extranjero, lo que representaba aproximadamente una cuarta parte de su fuerza misionera global. Aunque en Venezuela algunos misioneros, como el doctor Blanc y su esposa Ramona, optaron por continuar como voluntarios, la reducción del personal afectó la estabilidad de las labores misioneras y el acompañamiento pastoral. La situación se agravó en el 2003, cuando una nueva ronda de recortes alcanzó directamente a los misioneros Arthur Boone y Daniel Conrad, quienes fueron oficialmente retirados del campo el 30 de septiembre. Con ellos culminaba una presencia misionera que había sido clave en el acompañamiento de congregaciones, la formación teológica seminarista y el sostenimiento de obras misioneras como la de Maracaibo. Según el testimonio del propio Conrad, la salida forzada de varios misioneros afectó directamente el desarrollo y consolidación de los esfuerzos luteranos en esa región. Este debilitamiento de la presencia misionera extranjera coincidió con una transición estratégica dentro del CMS World Mission centrada en la iniciativa Ablaze, la cual promovía un modelo misionero basado en el protagonismo de los laicos y en métodos alternativos de capacitación. Aunque esta visión buscaba multiplicar el alcance del Evangelio, en la práctica redujo el énfasis en el ministerio pastoral ordenado y en la formación teológica formal. Oh, gracias. En el 2003 hubo también una crisis internamente en la iglesia. Justamente en ese mismo año, en el 2003, mientras se retiraban varios de los misioneros del CMS del país, la iglesia luterana enfrentó una grave fractura institucional. Un grupo de 6 pastores provenientes de la región occidental, recientemente incorporados al cuerpo ministerial de la ILB mediante el proceso de coloquio, promovió una reforma de la constitución legal de la iglesia bajo el liderazgo de Juan Bielma, entonces presidente electo de la ILB, y uno de los nuevos ministros ya nombrados. Este grupo impulsó una reorientación ideológica de la iglesia alineada con un modelo político socialista del gobierno nacional,
al tiempo que intentó asumir el control de los bienes eclesiásticos. La respuesta del liderazgo de la ILB fue contundente. Los implicados fueron excomulgados y se emprendieron acciones legales y administrativas para recuperar el control de las propiedades institucionales. No obstante, el grupo disidente logró retener varios inmuebles, incluyendo tres capillas y en Cacabarquisimeto, así como algunos recursos financieros e inmobiliarios. Luego ese grupo formó otras iglesias, ¿no? ILUVE, Iglesia Luterana Venezolana, y otra Iglesia Católica Reformada de Venezuela. En medio de este escenario de crisis, el liderazgo pastoral misionero como nacional desempeñó un papel crucial. Destaca especialmente la labor del reverendo Ted Craig, cuya contribución fue determinante en el fortalecimiento teológico de la Iglesia durante esos años. Desde el 2002, el Instituto Teológico de Juan de Frías pasó formalmente a estar bajo la dirección nacional, al igual que la presencia de la ILB, ya desde años anteriores, venía siendo ejercida por pastores venezolanos. Este proceso consolidó una nueva etapa de autonomía e identidad confesional en la historia de Venezuela. A partir del 2006, la modalidad de preparación para los pastores transitó hacia un sistema de formación residencial. Esta iniciativa permitió que los futuros pastores iniciaran su formación en sus congregaciones locales, avanzaran un año intensivo de estudios en Maracay y completaran su entrenamiento con un vicariato supervisado. Este sistema garantizó que los pastores recibieran una educación integral sin abandonar sus comunidades por largos periodos. El impacto del programa pronto se hizo evidente. En el 2008 se llevaron a cabo 3 ceremonias de ordenación, 5 pastores en Monagas, 3 en Guayana y 4 en un acto nacional en diciembre. Para el 2009, la ILB contaba con 19 pastores en servicio activo, lo que garantizaba la presencia pastoral en todas sus congregaciones. Ese mismo año, tras la partida o la salida del pastor Ted Craig, 2 pastores venezolanos asumieron la enseñanza en la fase residencial del seminario junto con otros profesores. En el 2010 el programa fue trasladado a la ciudad de Barcelona, concluyendo su ciclo con un estudiante. En el 2011 fue cuando la ILB envió su primer estudiante al seminario Concordia de Buenos Aires. En la actualidad, la ILB, por medio del Instituto Teológico Juan de Frías, mantiene una alianza con el Seminario Concordia del Reformador de la Iglesia Evangélica Luterana Confesional en la República Dominicana, fortaleciendo la formación de sus pastores, diáconos y diaconisas, y varios pastores siguen completando sus estudios teológicos. Más de 70 mujeres han concluido satisfactoriamente el programa de formación diaconal y varios candidatos graduados han sido llamados al ministerio luego de completar sus estudios. La ILB cuenta actualmente con 17 congregaciones y 15 pastores, 2 de los cuales sirven como misioneros de alianza en Puerto Rico y España. Aunque no hay misioneros de la LCMS residentes en Venezuela, se mantiene una relación de cooperación mediante los foros anuales, donde se coordinan proyectos estratégicos que incluyen subsidios pastorales, provisión de medicina, adquisición de inmuebles y otros recursos esenciales. ¿Queda algo de tiempo? Ok. Permanece abierta una cuestión que marcó un punto de inflexión en torno a la formación teológica dentro de la vida eclesial de la Iglesia Luterana de Venezuela, y es qué significaba realmente una educación teológica que respondiera a las necesidades específicas de la ILB. Quizás algunas experiencias contribuyeron a dar una respuesta pragmática y contextual. Situaciones como la de aquellos primeros catequistas, evangelistas y pastores que debido al cambio de política relacionado con el corte de sus salarios se vieron forzados a abandonar el ministerio, o también la de los estudiantes que recibieron formación teológica en seminarios y que posiblemente no ofrecieron los frutos esperados. Algunos no regresaron al país tras culminar sus estudios y otros al regresar no encontraron un espacio para ejercer su vocación. Esta realidad quizás pudo haber llevado ciertos sectores a considerar que dicho modelo tal vez no era el más adecuado para el contexto venezolano. Como alternativa, comenzaron a consolidarse
una respuesta más pragmática, un modelo de formación pastoral más flexible, menos exigente y adaptado a las limitaciones del entorno. La urgencia de contar con ministros llevó a aceptar soluciones formativas fragmentarias, incluso prescindir de requisitos académicos básicos. En más de una ocasión, quienes ejercían funciones pastorales no habían completado siquiera el nivel introductorio del Instituto Teológico Juan de Fría. Como consecuencia, surgió una diversidad de títulos y funciones dentro del ejercicio ministerial. Había diáconos rurales, diáconos nacionales, diáconos pastorales, etcétera. Y la distinción entre los oficios se volvió antigua y la premisa de que la necesidad lo exigía pareció justificar una estructura cada vez más indefinida. Sin embargo, este enfoque terminó trasladando el problema de fondo, la ausencia de una cultura de mayordomía y sostenimiento pastoral al ámbito de la formación teológica. Quizás la falta de comprensión y madurez de las congregaciones en torno a la mayordomía llevó a una respuesta que en la práctica empobreció el estándar teológico académico. El resultado fue una reducción del nivel formativo en nombre de la adaptabilidad, sin una reflexión profunda sobre sus consecuencias a largo plazo. Tal vez el verdadero problema no radicaba en este nivel tan alto de educación como se pensaba, sino en la ausencia de una mayordomía eclesial profundamente enraizada en la confesionalidad luterana. El sostenimiento del ministerio y la valoración de la educación teológica no deben comprenderse como simples asuntos administrativos o presupuestarios. Son esencialmente cuestiones espirituales que definen la vida y la misión de la iglesia. Desde una perspectiva confesional, el oficio pastoral no es una función circunstancial ni un rol adaptativo, sino un llamado divino, instituido por Cristo mismo para la proclamación de la palabra y la administración de los sacramentos. En este sentido, el ministerio requiere una formación seria, profunda y fiel en las escrituras y las confesiones luteranas. Una iglesia que valora el evangelio necesariamente valorará también el oficio pastoral y procurará que quienes lo ejercen estén sólidamente preparados para esa tarea. Pero dicha formación no puede considerarse de manera aislada. Requiere comunidades igualmente preparadas para recibir a sus pastores con gratitud, compromiso y responsabilidad. La enseñanza doctrinal debe ir acompañada de una catequesis que se forme también en la hospitalidad, el sostenimiento y la comprensión del ministerio como un don de Dios. A pesar del reconocimiento general sobre la necesidad de formar nuevos pastores, no se impulsó la decisión de la creación de un seminario nacional propio y confesional. En cambio, se priorizó un modelo de formación teológica por extensión, con énfasis en mantener a los candidatos dentro de sus contextos comunitarios, permitirles mayor flexibilidad entre el trabajo secular y el estudio. Paradójicamente, algunos de los mismos actores que no concibieron la creación de un seminario confesional para la ILB participaron activamente como docentes e impulsores en la fundación del Seminario Evangélico de Caracas, inaugurado en el 82. Resulta especialmente llamativo que casi al mismo tiempo, en los mismos años, el Instituto Teológico Juan de Fría comenzaba también a tomar protagonismo como espacio de formación luterana en el país. Se haya considerado entonces factible establecer un seminario para la iglesia evangélica, también con estudiantes venezolanos y del mismo contexto sociocultural, pero no para la iglesia luterana en sí. Como consecuencia, estas decisiones para principios del año 2000, la Iglesia Luterana de Venezuela reflejaba una notable diversidad en la comprensión y práctica del ministerio. El modelo por extensión, aunque útil en ciertos contextos como etapa preparatoria preseminario, nunca logró establecer un estándar formativo uniforme ni consolidar una identidad pastoral común en el país. La coexistencia de múltiples figuras ministeriales con niveles dispares de preparación debilitó en varios casos la claridad doctrinal como la autoridad pastoral dentro de las congregaciones. Es algo que se puede aprender que en tiempos de necesidad no basta con soluciones prácticas. Es precisamente en esos momentos que se pone a prueba la convicción teológica y es allí donde la fidelidad, no la flexibilidad, se convierte en verdadera respuesta.
Bien, los agradecimientos obviamente para todos los misioneros que pasaron por allí, para bien o para mal, y especialmente a la labor que está haciendo el seminario ahora por formar a los pastores venezolanos y por los foros que apoyan mucho las congregaciones. Así que gracias por la oportunidad.